Firma aquí, aquí y aquí, y esto termina bien para todos. Te quedas con el niño, yo me quedo con lo que construí. Es justo, Dulce. Nunca fuiste buena para los números. Randall puso las 3 hojas sobre la mesa de la cocina, junto al biberón esterilizado que yo acababa de dejar a enfriar, y destapó su pluma con un chasquido. Del otro lado de la barra, con una taza de mi café en la mano y las llaves de mi coche colgando de un dedo, estaba Brígida, mi amiga desde la secundaria, la que me sostuvo la mano en la sala de partos hacía exactamente 31 días, porque él no quiso entrar. Nuestro hijo dormía en el Moisés, junto a la ventana. Tenía un mes y un día. Randall no lo había cargado ni una sola vez. El niño lo decides tú, dijo él sin mirar el Moisés. Yo no firmé para esto. Yo no lo quería. Ya lo hablamos. Lo habían hablado ellos dos, quería decir. Porque a mí nadie me consultó. No grité. Recuerdo que el refrigerador zumbaba. Ese zumbido grave que llevaba semanas prometiéndome revisar. Recuerdo que Brígida sopló su café para que se enfriara, tan tranquila, en mi cocina, con mi bebé a 3 metros. Y recuerdo que sentí, en lugar de la furia que cualquiera esperaría, una calma tan lisa y tan fría que me asustó a mí misma. «Déjame leerlos», dije. «No hay nada que leer. La casa, los 2 autos y tus acciones de la constructora pasan a mi nombre. Tú te vas con el niño y tus cosas. Limpio, rápido, sin abogados carísimos que se lleven todo en pleitos». Miré las 3 hojas. Miré la firma que él ya había puesto abajo, ansiosa, ladeada. Miré a Brígida sonreír por encima del borde de la taza. «Está bien», dije. «Acepto. Te quedas con todo». Randall parpadeó. Creo que esperaba llanto. 11 años me conocía y sabía exactamente cómo sonaba yo cuando suplicaba. Esto no sonaba así. Esto sonaba a rendición, y él lo tomó por rendición, y por eso sonrió como no lo había visto sonreír en meses. Tomé la pluma, firmé donde él señalaba, con mano firme, y mientras la tinta se secaba, hice una sola cosa que a él le pareció un detalle sin importancia. Pedí que todo eso, la casa, los autos y las acciones, se formalizara ante un juez, en un convenio de divorcio como Dios manda, y no en 3 hojas sueltas de la cocina. «Para que quede legal», dije. «Para que nadie te lo pueda quitar después». Él aceptó encantado. Claro que aceptó. Le estaba regalando la certeza de quedarse con todo, por escrito, ante un juez. Lo que Randall no entendió esa tarde, lo que no entendería hasta el día en que ese mismo juez abriera el último sobre del expediente, fue que yo no le estaba regalando mi patrimonio. Le estaba regalando mis deudas, pero para que entiendan por qué firmé sin temblar, tengo que llevarlos 8 meses atrás. A la mujer que yo era antes de aprender que el amor, a veces, se disfraza de contrato. Me llamo Dulce Arreguín. Tengo 39 años y vivo en Aguascalientes, en una casa de 2 pisos en el fraccionamiento Bosques del Prado, de esas con cochera para 2 autos y un limonero enano en el patio que nunca dio un solo limón decente. Soy actuaria de formación y perito evaluadora de profesión. Trabajo desde casa, en un despacho pequeño que armé en lo que iba a ser el cuarto de visitas, valuando propiedades, maquinaria y negocios para bancos, para aseguradoras y de vez en cuando para juzgados que necesitan saber cuánto vale de verdad una cosa cuando alguien miente sobre su precio. Es un trabajo invisible. Nadie te aplaude por saber que una casa que dicen que vale 4 millones, en realidad vale 2.8 porque tiene una servidumbre de paso que el vendedor esconde. Nadie te felicita por leer la letra chica de una escritura hasta que te sangran los ojos. Pero yo amo ese trabajo. Amo el momento en que los números dejan de mentir. Mi padre, que fue empleado de una caja de ahorro popular toda su vida, me decía: «Mija, la gente miente con las palabras, con los números también, pero los números tienen la mala costumbre de confesar si los aprietas tantito». Mi papá me enseñó a leer un estado de cuenta antes que a andar en bicicleta. Los sábados, cuando yo era niña, me sentaba junto a él en la mesa de la cocina mientras cuadraba las cuentas de la casa en un cuaderno cuadriculado,
y me iba explicando. Esto es lo que entra, esto es lo que sale, y esta rayita de aquí, la diferencia, es la que te dice si vas a dormir tranquilo o preocupado. Cuando murió, hace 6 años, de un infarto tan repentino que no nos dio tiempo ni de despedirnos, lo único que pedí de la casa fue ese cuaderno. Todavía lo tengo. La letra desteñida de un hombre que nunca ganó mucho, pero que jamás debió un peso que no pudiera pagar. Por eso, cuando alguien me dice que valuar es aburrido, yo me río por dentro. Valuar es el arte de descubrir la verdad que un precio esconde. Y en 20 años aprendí que las mentiras más grandes casi nunca están en la cifra de arriba, la que todos ven, sino en los pasivos de abajo, los que nadie quiere mirar. A Randall Osoyo lo conocí a los 27. Él tenía 30. Era el hijo del dueño de una constructora mediana, Constructora Osoyo y Asociados, y tenía esa seguridad de los hombres que nunca han tenido que preguntarse cómo pagar la renta. Me conquistó rápido, con esa energía suya de contador de historias, de tipo que llena la mesa de risas. Nos casamos cuando yo tenía 28. Firmamos por sociedad conyugal, porque él dijo que separación de bienes era cosa de gente que no confía. Y yo, enamorada y joven, no discutí. Ese detalle, que a mí me pareció romántico entonces, resultaría años después la primera pieza del tablero. Los primeros años fueron buenos, o al menos yo los recuerdo buenos. Cuando el papá de Randall murió, él heredó la constructora junto con su hermano Nabor. Pero Nabor se salió pronto, harto de los pleitos, y le vendió su parte a Randall. Para pagarle a Nabor, Randall pidió un crédito. Y ahí, sin que casi nadie lo notara, empezó una historia que yo tardaría años en leer completa. Porque yo, la esposa que no era buena para los números, fui quien armó los papeles de esa compra. Randall llegó una noche con una carpeta y me dijo: «Amor, ¿tú qué sabes de esto? Revísame esto, ¿no? El banco pide un montón de cosas». Y yo la revisé, y la volví a revisar. Y guardé copia de todo, porque es mi manía, porque mi padre me enseñó que un papel que pasó por tus manos nunca se suelta del todo. Durante 8 años valué en silencio el patrimonio de esa familia. Sabía cuánto valía la casa de Bosques del Prado, que compramos a medias con un crédito hipotecario. Sabía cuánto valían los 2 autos, una camioneta y un sedán, los 2 comprados a crédito y a mi nombre, porque mi historial crediticio era impecable y el de Randall no. Sabía cuánto valían las acciones de la constructora, ese paquete del 20% que Randall puso a mi nombre por estrategia fiscal. Me dijo, para que a la empresa le convenga. Puso las acciones a mi nombre, puso los autos a mi nombre, y la casa quedó a nombre de los 2, pero con el crédito hipotecario respaldado, además, por un pagaré que él firmó usando esas mismas acciones y esos mismos autos como parte de una garantía cruzada con la constructora. En su cabeza, todo eso era suyo. Yo era, apenas, la titular de papel, la firma prestada, la mano invisible. En la realidad legal, todo eso estaba amarrado con nudos que solo yo había aprendido a ver. Pero no adelanto. Vuelvo a los meses antes del parto, cuando yo todavía creía que tenía un matrimonio. Me embaracé a los 38, después de 2 pérdidas que casi me quiebran. Cuando la prueba salió positiva y aguantó las primeras semanas, lloré de una felicidad que me dolía en el pecho. Randall lo tomó distinto. Sonrió, sí, me abrazó, pero había algo tieso en ese abrazo, una distancia que yo achaqué a los nervios de ser padre por primera vez. «Ya estamos grandes para esto», dijo una vez, medio en broma. Me reí. No debí reírme. La primera grieta la vi en marzo. Randall empezó a llegar tarde, a hablar bajito por teléfono en el patio, junto al limonero enano. Cuando yo salía, colgaba. «Cosas de la obra», decía. Una constructora tiene 1000 urgencias, así que le creí. Pero una noche, mientras cargaba su celular en la cocina, entró un mensaje. No lo abrí. Solo vi el nombre en la pantalla. Brígida, con un corazón pequeño al lado. Brígida, mi amiga desde los 15 años, la que fue mi dama de honor, la que me llevaba caldo cuando perdí a los otros 2 bebés.
Un corazón junto a su nombre en el teléfono de mi esposo. Me dije 1000 cosas para no ver lo que veía, que a lo mejor era un emoji viejo, que Brígida y yo teníamos años de amistad y era normal que se hablaran, que estaba hormonal, sensible, embarazada. Guardé el celular en su lugar y no dije nada. Pero esa noche no dormí, y mi manía profesional, esa que Randall despreciaba, se despertó despacio dentro de mí como un animal que abre un ojo. Brígida y yo nos conocíamos desde los 15 años, del Colegio del Valle, donde nos sentábamos juntas en la última fila. Ella era la extrovertida, la que se reía fuerte, la que siempre tenía novio. Yo era la callada, la de los cuadernos ordenados. Nos complementábamos, decíamos. Fue mi dama de honor. Fue la primera persona a la que le conté que estaba embarazada de Ismael, antes incluso que a mi hermana. La recuerdo llorando de felicidad conmigo en aquella cafetería del centro, tomándome las manos, diciéndome que iba a ser la tía más consentidora del mundo. Esa noche, acostada en la oscuridad, con la panza pesándome y el zumbido del refrigerador subiendo por el pasillo, pensé en todas esas veces. Y por primera vez, cada recuerdo bonito empezó a tener una segunda lectura, como un contrato que uno creyó entender y de pronto ve distinto. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas de esas visitas de Brígida, cuando yo estaba en cama por las náuseas, habían sido de verdad para verme a mí? No tenía pruebas de nada, solo un corazón junto a un nombre. Pero mi oficio me había enseñado que una sola cifra fuera de lugar en una hoja de cálculo casi nunca está sola. Es la punta de algo que no cuadra debajo. La segunda grieta fue el dinero. En abril, con la panza ya de 7 meses, Randall me pidió que firmara unos papeles de la empresa. Los trajo de noche, cansados los dos, y me puso la pluma en la mano. Es reestructura de un crédito, amor, cosa de la constructora. Fírmame aquí para agilizar. Y yo, que a cualquier otra persona le habría pedido leer completo, casi firmo por costumbre de esposa. Casi. Pero mi mano se detuvo sobre el papel, porque una palabra saltó a mis ojos entrenados. Obligada solidaria. ¿Qué es esto, Randall?, pregunté. Nada, un tecnicismo. Fírmale. Aquí dice que yo quedo como obligada solidaria de un crédito de la constructora. Por 4 millones. Es un trámite, Dulce. Ya lo revisó el contador. ¿Ahora vas a desconfiar de mí? Lo miré. Y por primera vez en 11 años, en lugar de firmar para no pelear, dije, déjame leerlo con calma mañana. Randall apretó la mandíbula, recogió los papeles con un gesto seco y dijo que se me estaba subiendo el embarazo a la cabeza. No firmé. Y esa carpeta, que él se llevó molesto esa noche, la fotografié entera con mi celular antes de dársela. Cada página. Vieja costumbre. Al día siguiente, con la excusa de una evaluación, entré a los registros públicos a los que tengo acceso por mi trabajo y busqué. Busqué la constructora, busqué los créditos, busqué las garantías. Y lo que encontré me tuvo 3 horas sentada frente a la pantalla, con el bebé pateándome las costillas, entendiendo por fin el tamaño de lo que había alrededor de mí. Constructora Osoyo y Asociados estaba mucho peor de lo que Randall decía en la mesa. 2 obras grandes se habían caído. Un fraccionamiento en la salida a Zacatecas estaba parado, con demandas de por medio. La empresa debía mucho. Y para sostenerla a flote, Randall había ido amarrando créditos usando como garantía todo lo que tenía a la mano. La casa, los 2 autos y ese paquete de acciones que estaba a mi nombre. Había firmado pagarés cruzados, garantías reales sobre los bienes del matrimonio, cosas que él probablemente ni entendía del todo, porque él firmaba donde el contador le decía, con esa soltura de quien nunca leyó un contrato en su vida. Los bienes que Randall presumía como su fortuna estaban grabados hasta el tuétano. La casa tenía la hipoteca original más una segunda garantía por el crédito de la constructora. Los autos respaldaban un pagaré. Y las acciones, ese 20% que él quería recuperar a toda costa, estaban prendadas como garantía de un crédito que, si la constructora seguía cayendo, se iba a ejecutar contra quien fuera el dueño de los papeles. Me quedé mirando la pantalla mucho rato,
y entendí dos cosas al mismo tiempo. La primera, mi esposo me estaba engañando con mi mejor amiga. La segunda, mi esposo estaba a punto de arrastrarme, a mí y a mi bebé, al fondo de un pozo de deudas que él había cavado y que pretendía disfrazar de herencia. No lloré ese día. Lloré después, sola, en la regadera, con el agua tan caliente que me enrojeció la piel, para que nadie escuchara. Ahí sí lloré, por los años, por la amistad de Brígida, por el hombre que creí que era Randall, por la ingenuidad de la muchacha de 28 que firmó por sociedad conyugal creyendo que era romántico. Lloré hasta que se me acabó, y cuando se me acabó, me sequé, me puse la bata y empecé a trabajar. Porque una cosa aprendí de mi padre y de 20 años de leer números que confiesan: cuando alguien te está armando una trampa, lo peor que puedes hacer es avisarle que la viste. Lo mejor es dejar que la termine de armar. Las semanas siguientes fingí normalidad. Fingí que no había visto el corazón junto al nombre de Brígida. Fingí que había olvidado los papeles del obligada solidaria. Sonreí en las comidas familiares con doña Erlinda, la mamá de Randall, que siempre me trató como a la nuera que se sacó la lotería, casándose con su hijo. Guardé silencio y trabajé. Trabajé de la única forma que sé, ordenando la verdad en papeles. Reuní las escrituras, reuní los estados de cuenta, reuní los contratos de crédito, los pagarés, las garantías. Armé una carpeta, en digital y en físico, guardada en una caja fuerte que Randall ni sabía que existía, en la que quedó dibujado, con claridad de perito, el mapa completo de lo que él llamaba su patrimonio. Una casa que debía más de lo que valía, 2 autos con pagos atrasados y un paquete de acciones prendado hasta el gaznate. Y fui a ver a la única persona en el mundo en quien confiaba con esto, mi hermana Otilia. Otilia es 3 años mayor que yo. Es abogada, pero no de las de traje y oficina lujosa. Trabaja en un despacho pequeño de derecho familiar y mercantil, de esos que atienden a la señora del mercado que quiere divorciarse y al comerciante al que le deben. Se separó de su propio marido hace años, crió sola a su hijo, y de esa experiencia salió más fuerte y más filosa. Es la persona más práctica que conozco. Donde yo veo dolor, ella ve cláusulas. Y créanme que, en ciertos momentos de la vida, ver cláusulas es exactamente lo que uno necesita. Nos sentamos en su cocina, con la carpeta entre las dos y una jarra de agua de Jamaica sudando sobre la mesa, y le conté todo. El corazón junto al nombre, los créditos, las garantías, el obligada solidaria, el embarazo. Otilia escuchó sin interrumpir, tomando notas con esa letra de médico que tiene, deteniéndome apenas de vez en cuando para preguntar una fecha, un monto, un nombre de banco. Cuando terminó, se recargó en la silla, se quitó los lentes, se talló los ojos y me miró largo y me dijo algo que se me quedó grabado. Dulce, tú siempre has sabido cuánto vale todo. Ahora nada más falta que sepas cuánto vales tú. Lloré otra vez, pero fue un llanto distinto, uno que limpia. Ella me dejó llorar sin decir nada, sirviéndome más agua de Jamaica, esperando, como espera la gente que de verdad te quiere. Y cuando se me pasó, sacó una hoja en blanco, escribió arriba con su letra de médico la palabra convenio, la subrayó 2 veces y dijo: bueno, vamos a hacer que la ley haga lo que la ley hace, poner las cosas en su lugar. El plan que armamos Otilia y yo no era una venganza. Quiero que eso quede claro, porque después la gente me preguntó si no me dio remordimiento. Y no me dio, porque lo que hicimos fue estrictamente lo justo, lo legal y lo que cualquier persona sensata haría para no ahogarse con la deuda de otro. El plan era simple. Si Randall quería el divorcio, que se lo diéramos. Si Randall quería quedarse con todo, que se quedara con todo, absolutamente todo, incluida cada obligación amarrada a ese todo. La clave, me explicó Otilia, es que el convenio no diga solo que se te adjudican los bienes. Tiene que decir que asumes los pasivos ligados a esos bienes. Y eso, hermanita,
Tiene que quedar ante un juez, con los avalúos y los certificados de gravamen anexos, para que después no pueda alegar que no sabía. Los avalúos los hice yo. Era, después de todo, mi trabajo. Y lo hice con más cuidado que nunca, porque sabía que cada cifra iba a leerse en voz alta algún día. Trabajé de noche, cuando Randall no estaba y el bebé aún no nacía, con la lámpara del despacho encendida y el zumbido del refrigerador de fondo como una compañía terca. Valué la casa, 3.800.000 pesos de valor comercial, y no un peso más, porque el fraccionamiento estaba saturado de casas en venta y los precios llevaban 2 años sin subir. Valué los gravámenes que pesaban sobre ella, 4.100.000 pesos entre la hipoteca original y la segunda garantía que Randall había amarrado a la constructora. Es decir, la casa estaba bajo el agua, como decimos en el oficio. Debía más de lo que valía. Cualquiera que la recibiera no recibía una casa, recibía una deuda con forma de casa. Valué los autos, con sus adeudos y sus mensualidades vencidas. Valué las acciones de la constructora contra los pasivos de la empresa que respaldaban, revisando estado por estado, obra por obra, hasta reconstruir el hueco financiero que Randall disfrazaba de una mala racha pasajera. Y el resultado, sumado y restado con frialdad de perito, era que el patrimonio que Randall exigía con tanta soberbia tenía un valor neto negativo. Quien se quedara con esos bienes se quedaba, en realidad, con una montaña de deudas apenas cubierta por unos cuantos activos. Recuerdo que la noche en que terminé el último avalúo, cerré la carpeta, me quedé un rato mirando la cifra final subrayada al pie, y sentí una cosa rara. No alegría, no triunfo, sino una especie de paz cansada. La paz de quien por fin le puso número exacto a la mentira en la que había vivido. Mi papá tenía razón. Aprieta los números tantito y confiesan todo. Todo estaba listo cuando llegó el parto. Rompí fuente un martes por la noche, 3 semanas antes de lo previsto. Le hablé a Randall al celular. No contestó. Le mandé mensaje. Nada. Le hablé a Otilia, que no estaba en la ciudad, y luego, por instinto viejo, por costumbre de 20 años de amistad, le hablé a Brígida. Ella sí contestó. Llegó en 20 minutos, me llevó al hospital, me sostuvo la mano durante las 9 horas de trabajo de parto. Y ahí, entre contracción y contracción, con la cara desencajada por la culpa, mi mejor amiga me acompañó a traer al mundo al hijo del hombre con el que ella se acostaba. La vida tiene esos filos. Randall apareció al día siguiente, ya con el niño nacido. Se asomó a la cuna del cunero desde el pasillo, a través del vidrio, sin entrar. No lo cargó. «¿Está bien, no?», preguntó, como quien pregunta por un paquete que llegó completo. Y se fue a resolver cosas de la obra. Le puse Ismael a mi hijo. Por mi padre. El primer mes fue una neblina de desvelos, de leche, de un amor tan grande que no me cabía en el cuerpo cansado. Ismael dormía a ratos, comía cada 2 o 3 horas, y yo aprendí a moverme por la casa a las 3 de la mañana como un fantasma tibio, meciéndolo, cantándole bajito la misma canción que mi mamá me cantaba a mí. En esas madrugadas, con él pegado a mi pecho y la casa en silencio, pensaba mucho. No en Randall, ya no. Pensaba en la clase de vida que quería darle a ese niño, y sabía con toda claridad que no era una vida construida sobre mentiras firmadas. Randall casi no apareció. Dormía en el cuarto de visitas, o de plano no llegaba, y cuando llegaba, olía a un perfume que yo conocía demasiado bien, porque se lo había regalado yo misma a Brígida 2 navidades atrás. Yo no reclamé, no por debilidad, sino por estrategia y por dignidad. Cada día que él pasaba lejos era un día menos de fingir, y cada cosa que hacía sin cuidarse, creyéndome derrotada, era una pieza más que se acomodaba sola en el tablero. Sabía, con la certeza de quien ha leído el final de la historia en los números, que él estaba juntando el valor para decir en voz alta lo que ya había decidido en secreto. Y yo, mientras tanto, terminaba de afilar con paciencia la única defensa que tenía, la verdad, ordenada y firmada.
Lo dijo a los 31 días, en la cocina, con Brígida tomando mi café y las 3 hojas sobre la mesa. Ya saben cómo terminó esa escena. Firmé. Acepté. Pedí que se hiciera ante un juez para que quedara legal, para que él tuviera la certeza de quedarse con todo por escrito. Y Randall, ciego de arrogancia, feliz de haber ganado sin pelear, aceptó llevarlo ante el juez. Lo que siguió, lo armamos Otilia y yo con paciencia de relojero. Redactamos el convenio de divorcio por mutuo acuerdo. En él, Dulce Arreguín cedía a Randall Osoyo la totalidad de los bienes, la casa de Bosques del Prado, la camioneta, el sedán y el 20% de las acciones de constructora Osoyo y Asociados. A cambio, Dulce conservaba únicamente la guarda y custodia de Ismael, más una pensión alimenticia módica que, francamente, yo ni esperaba cobrar. El convenio parecía, a primera vista, un despojo. Una mujer que se iba con su bebé y sin nada. Randall lo leyó por encima, sonriendo. Su abogado, un tipo joven que él había contratado más por barato que por bueno, lo leyó igual de rápido. Ninguno de los dos leyó con cuidado la cláusula quinta, la que Otilia había redactado con una precisión de bisturí, que junto con los bienes, el señor Osoyo asumía todos los pasivos, gravámenes, garantías reales y obligaciones solidarias asociadas a dichos bienes, según los certificados de gravamen y avalúos que se agregan al presente como anexos, mismos que la parte que recibe declara conocer y aceptar en su integridad. Anexamos todo. Los avalúos que hice, los certificados de gravamen del registro público, los estados de cuenta de los créditos, los contratos de las garantías cruzadas, todo ordenado, foliado, en un sobre sellado que formaba parte del expediente, un sobre que, por procedimiento, el juez abriría y haría constar en la audiencia. Randall firmó el convenio en el despacho de su abogado sin leer los anexos. ¿Para qué iba a leerlos? Él sabía lo que había en esa casa. Él sabía lo que valían esos autos. Él era el dueño de la constructora. Los papeles eran para él puro trámite de gente que se entretiene con numeritos. La audiencia se fijó para un jueves de junio, en un juzgado familiar del centro de Aguascalientes, un edificio de pasillos de piso brillante y ventiladores viejos que giran despacio. Randall llegó de traje, con Brígida esperándolo afuera en el coche. Mi coche, el sedán que ya casi era suyo. Llegó doña Erlinda también, su mamá, con un vestido nuevo, como quien va a una celebración. Porque para ellos eso era, la celebración del día en que su hijo se quedaba con todo y se sacudía a la esposa que resultó floja para darle un hijo sano a tiempo. Así lo dijo doña Erlinda una vez, y yo lo guardé como guardo todo. Yo llegué con Otilia, con Ismael dormido en su cangurera contra mi pecho, porque no tenía con quién dejarlo y porque en el fondo quería que estuviera ahí, que su presencia pequeña y tibia recordara, a quien tuviera ojos para verlo, qué era exactamente lo que Randall estaba rechazando ese día. El juez era un hombre de unos 60 años, de lentes gruesos y voz pausada, de esos que han visto pasar tanta miseria humana por su juzgado que ya no se sorprenden de nada. Verificó las identidades, confirmó que ambas partes acudían de manera libre y voluntaria. Leyó los términos generales del convenio, la custodia del menor para la madre, la pensión, la adjudicación de los bienes al señor Osoyo. Randall asentía a todo, relajado, con una media sonrisa. Doña Erlinda, en la banca del fondo, sonreía igual. Antes de proceder a la sanción del convenio, dijo el juez, y dado que se adjudican bienes de valor considerable, este juzgado debe hacer constar el contenido de los anexos que las partes agregaron al expediente. Es un requisito para verificar que el convenio no es lesivo para ninguna de las partes ni para el menor. Randall movió la mano, como diciendo, «Adelante, no hay problema». Su abogado se acomodó la corbata. El juez tomó el sobre, rompió el sello, sacó el primer documento. Avalúo del inmueble ubicado en fraccionamiento Bosques del Prado, leyó. Valor comercial, 3.800.000 pesos. Pasó a la siguiente hoja. Certificado de gravamen del mismo inmueble. Consta,
Primera hipoteca a favor de institución bancaria por saldo de 2.400.000 pesos. Segunda garantía hipotecaria en respaldo de crédito empresarial de constructora Osoyo y Asociados, por 1.700.000 pesos. Levantó la vista por encima de los lentes. Es decir, señor Osoyo, el inmueble que se le adjudica tiene gravámenes por 4.100.000 pesos sobre un valor de 3.800.000. Está usted recibiendo una propiedad que debe 300.000 pesos más de lo que vale. ¿Está usted enterado de esto? El silencio en la sala cambió de textura. Se volvió denso, físico, como cuando baja la presión antes de una tormenta. Randall dejó de sonreír. No de golpe. Fue más lento que eso, como una vela que se va apagando por falta de aire. Vi cómo se le tensaba el cuello, cómo giraba apenas la cabeza hacia su abogado, buscando una respuesta que el abogado no tenía, cómo su mano derecha se cerraba despacio sobre el borde de la mesa. «¿De qué habla?», dijo, y su voz salió más aguda de lo que él quería. «Continúo», dijo el juez, imperturbable, y tomó el siguiente documento. Vehículos. Camioneta y sedán, ambos a nombre de la señora Arreguín, ambos grabados en garantía de un pagaré por 890.000 pesos, con 3 mensualidades vencidas. Y aquí lo relevante. Alzó otra hoja. Acciones. 20% del capital social de constructora Osoyo y Asociados. Según el certificado de la propia empresa y el contrato anexo, dichas acciones se encuentran prendadas, es decir, dadas en garantía de un crédito empresarial por 3 millones de pesos, crédito que a la fecha registra incumplimientos. El abogado de Randall se inclinó hacia los papeles, y por primera vez en toda la historia de ese expediente leyó de verdad. Pasó las hojas hacia atrás, buscó la cláusula quinta, la releyó, buscó las firmas. Vi cómo le cambiaba la cara, cómo el color se le iba de las mejillas mientras el dedo recorría los renglones. Vi cómo empezaba a entender lo que su cliente no había querido leer y lo que él mismo, por prisa o por barato, no había revisado. «Su señoría», balbuceó el abogado, «mi cliente no estaba plenamente informado del alcance de estos gravámenes». «El convenio que su cliente firmó», respondió el juez sin levantar la voz, «incluye una cláusula, la quinta, en la que declara conocer y aceptar en su integridad los pasivos, gravámenes y garantías asociados a los bienes, según los anexos que este juzgado acaba de leer. Aquí está su firma, licenciado, y aquí la de usted, como asesor». ¿Me está diciendo que asesoró a su cliente para firmar un convenio cuyos anexos no leyó? El abogado no respondió. Doña Erlinda, en el fondo, se había puesto de pie sin darse cuenta, con una mano en el pecho. Randall me miró. Por primera vez en toda la audiencia, me miró de verdad, y en esa mirada vi pasar, en orden, todo lo que yo había esperado ver: la confianza, la confusión, la negación y, al fondo, muy al fondo, el miedo. El miedo de un hombre que acaba de entender que la mujer que despreció por no ser buena para los números le acababa de entregar, con una sonrisa, la mecha de su propia ruina. «Tú lo sabías», dijo, y su voz tembló. «Tú sabías que todo eso estaba. Tú me hiciste firmar esto sabiendo». «Yo te dije que leyeras, Randall», dije, y hablé bajo, sin dramatismo, porque Ismael dormía contra mi pecho y no quería despertarlo. «Te lo dije en la cocina. Te ofrecí leerlos juntos. Dijiste que no había nada que leer, que yo no era buena para los números». El juez esperó, paciente, a que el aire volviera a la sala. «Señor Osoyo», dijo al fin, «este juzgado no está aquí para deshacer un mal negocio que usted mismo propuso y firmó con asesoría legal. El convenio es lícito, es claro, y no es lesivo para la señora Arreguín ni para el menor. Al contrario, usted tiene derecho, por supuesto, a no ratificarlo. Si decide no firmar hoy, el divorcio seguirá por la vía contenciosa, y en esa vía se repartirán tanto los bienes como las deudas conforme a la sociedad conyugal. En cuyo caso, le adelanto, la mitad de estos pasivos serían suyos de todas formas, sin que la señora asuma el resto. ¿Desea ratificar
¿O desea que procedamos por la vía contenciosa? Ahí estaba la trampa perfecta, la que Otilia había diseñado y que a mí me parecía, todavía hoy, una obra de arte. Si Randall ratificaba, se quedaba con todos los bienes y todas las deudas, que superaban a los bienes. Si no ratificaba y peleaba, la sociedad conyugal repartía las deudas a la mitad entre los dos, y yo, que no había firmado como obligada en varias de ellas, quedaba protegida en la parte que le tocaba defender a él. Cualquier camino que eligiera, Randall cargaba con lo que había construido. Yo solo le había dado a elegir la forma. Randall se hundió en la silla. Su abogado le susurró algo al oído, largo, urgente. Doña Erlinda se acercó a la baranda y dijo, con esa voz suya de siempre mandar, «Hijo, no firmes nada, esto es una trampa de esa mujer». Y el juez, sin inmutarse, le pidió a la señora que guardara silencio o abandonara la sala. Pidieron un receso. Se lo concedió. Salieron al pasillo, Randall, su abogado y doña Erlinda, a discutir en voz baja y furiosa. Yo me quedé sentada, meciendo despacio a Ismael, mirando girar el ventilador viejo del techo. Otilia me apretó la mano. «Pase lo que pase», me dijo. «Ya ganaste. Lo entiendes, ¿verdad? Cualquier cosa que decida, tú y el niño están fuera del pozo». Lo entendía. Por primera vez en meses, respiraba hondo. Cuando volvieron, Randall se veía 10 años más viejo. Se sentó. Su abogado habló por él, con la voz de quien recoge los pedazos. «Su señoría, mi cliente solicita no ratificar el convenio en sus términos actuales y solicita la vía contenciosa para el reparto de bienes y pasivos». Claro que la solicitó, porque quedarse con todas las deudas era peor. Y el juez, con la misma calma con que había leído los avalúos, dio por terminada la audiencia y turnó el asunto a la vía contenciosa, donde las deudas de la constructora, las garantías cruzadas y los pagarés atrasados dejarían de ser mi patrimonio, como Randall presumía, para volverse nuestro problema, que le tocaría a él defender en la mitad que la ley le asignaba, sin poder ya endilgarme el resto disfrazado de regalo. Me puse de pie con Ismael dormido. Guardé mis papeles en la carpeta, y antes de salir, pasé junto a Randall, que miraba el piso brillante como si ahí fuera a encontrar una salida. «El niño se llama Ismael», le dije en voz baja, sin rencor, casi con lástima. «Por si algún día te preguntas cómo se llama tu hijo, el que no quisiste». No respondió. Doña Erlinda me lanzó una mirada de odio que, después de tantos años de sonrisas fingidas, casi agradecí por sincera. Salí del juzgado al sol de junio de Aguascalientes, con mi hijo dormido contra el pecho, y por primera vez en mucho tiempo, el aire me supo a aire. Lo que vino después no fue rápido ni fue perfecto, porque la vida real no cierra con un portazo triunfal. El juicio contencioso tardó casi un año. Al final, la sociedad conyugal se liquidó, y como los pasivos superaban a los activos, no hubo un gran reparto de riqueza que celebrar. Hubo, más bien, un reparto de responsabilidades, en el que a Randall, por ser el administrador y el causante de las deudas empresariales, le tocó cargar con la parte gruesa. La constructora terminó de hundirse 8 meses después, arrastrada por el fraccionamiento parado de la salida a Zacatecas. La casa de Bosques del Prado se remató para pagar hipotecas. Ninguno de los dos se quedó con ella, y a mí no me dolió, porque una casa que fue jaula no se extraña. Los autos se los llevó la financiera. El 20% de acciones que Randall tanto quiso recuperar valió, al final, exactamente lo que valía una empresa quebrada. Nada. De Brígida no supe mucho más. Me enteré por conocidos de que su relación con Randall no aguantó ni el primer invierno. Sin mi casa, sin mi coche, sin el brillo de la constructora, sin la emoción de lo prohibido, quedaron 2 personas que se habían gustado más como traición que como pareja. Ella intentó buscarme una vez, meses después, con un mensaje larguísimo lleno de «perdóname» y no sé qué me pasó. No lo respondí, no por odio, por economía del alma. Hay cuentas que uno decide, simplemente, no seguir pagando.
Yo me mudé con Ismael a un departamento pequeño cerca de la casa de Otilia, en una colonia donde hay un parque con juegos y una panadería que abre temprano. No es grande. La sala es también mi despacho y el escritorio donde evalúo propiedades de otros está a 3 pasos de la cuna donde duerme mi hijo. Pero es mío. Cada peso de la renta lo pago yo, con mi trabajo, con esos números que no se me daban. Y he descubierto que dormir sin una mentira sostenida sobre la mesa es un lujo que no aparece en ningún avalúo, pero que vale más que la casa de bosques del Prado entera. Mi trabajo creció. Resulta que cuando una perito evaluadora divorciada de un constructor quebrado hace bien su trabajo, la gente habla, pero habla bien. Esa mujer sí sabe leer un gravamen. Empezaron a llegarme más encargos de juzgados, más avalúos para bancos que ya no se conformaban con el precio que dice el vendedor. Contraté a una asistente, una muchacha recién egresada que me recuerda a mí a los 23, y le enseño lo que mi papá me enseñó a mí. Que la gente miente con las palabras, y a veces con los números, pero que los números, si los aprietas tantito, terminan por confesar. Ismael cumplió 1 año hace poco. Caminó por primera vez en el parque de la colonia, agarrado de mi dedo entre las palomas. Tiene los ojos de mi padre. No pregunta por su papá todavía, es muy chico. Algún día lo hará, y ese día le diré la verdad con las palabras que su edad aguante. Que él fue querido desde el primer latido por la única persona que necesitaba quererlo, y que a veces las personas se pierden a sí mismas antes de perder a los demás. A doña Erlinda me la crucé una vez en el súper, meses después. Estaba más flaca, más vieja, empujando un carrito casi vacío. Me vio, dudó y bajó la mirada. La mujer que me llamó floja y que celebró mi despojo con vestido nuevo, no me sostuvo la mirada en el pasillo de las conservas. No sentí triunfo. Sentí, apenas, el eco lejano de una lástima que ya no me costaba nada. A veces pienso en esa tarde en la cocina, en Randall destapando su pluma, en Brígida soplando mi café, en las 3 hojas sobre la mesa. Pienso en cómo estuvieron tan seguros de que me tenían acorralada, tan convencidos de que la mujer callada de los numeritos no iba a defenderse. Y pienso que su error no fue subestimar mi rabia, fue subestimar mi calma. Porque la rabia grita y se agota. La calma, en cambio, lee, ordena, anexa y espera. Aprendí en carne propia que el amor sin respeto no es amor, es administración. Randall no me quería. Me administraba como administraba sus créditos, poniendo mi firma donde le convenía, guardándome en la columna de los activos que no dan trabajo. Aprendí que aceptar entregar todo no siempre es rendirse. A veces es la forma más digna de saber exactamente qué es todo. Y aprendí que ser subestimada, que durante años me pesó como una humillación diaria, resultó ser mi arma mejor guardada. Nadie cuida sus pasos frente a la mujer que cree que no entiende. Hoy, cuando alguien llega a mi despacho con una propiedad que vale una fortuna y una sonrisa demasiado ancha, yo levanto la vista de mis lentes, como hacía mi padre, y pido con toda calma el certificado de gravamen. Porque aprendí que lo que reluce no siempre es riqueza, a veces es deuda con buena iluminación. Y que la única herencia que de verdad se hereda sin trampa es la de saber leer, hasta el final, la letra chica de la vida. Ismael duerme ahora, mientras escribo esto, con un brazo estirado hacia arriba, como si en sueños alcanzara algo. Le cubro el brazo con la cobija. Reviso una evaluación pendiente. Y afuera, en el parque de la colonia, empieza a oscurecer sobre una vida pequeña, honesta y por fin enteramente mía. Si alguna vez te dijeron que no eras buena para algo, que no valías, que no ibas a poder sola, y aún así saliste adelante, cuéntame tu historia en los comentarios. Me encanta leerlas. Y si esta historia te tocó, quédate para la próxima, porque aquí seguimos contando las de las mujeres que aprendieron, a la mala, cuánto valen.